noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, budín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral. Lunes a las 18. En Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Arrancamos a full el lunes en Columna Vertebral. Tenemos una grata sorpresa. Está en el estudio con nosotros Antonio Ruggier, que es maestro, es psicólogo y es también quien para nosotros es grato porque vamos a hablar un poco de lo que es la historia del peronismo, pero también vamos a hablar de la actualidad del peronismo y también de la actualidad que estamos viviendo con un gobierno que prácticamente es todo lo opuesto al peronismo. Y antes de comenzar el programa estábamos hablando de algunos temitas y claramente esperamos que esta hora que van a compartir con nosotros pueda entenderse y pueda verse como que el peronismo busca la felicidad del pueblo en todo su conjunto. Pero bueno, sin más preámbulos y demás, buenas tardes Juana y buenas tardes Antonio, ¿cómo están? Muchas gracias por estar presente aquí. ¿Qué tal José? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la audiencia? Y bueno, un saludo grande a Jalil, que bueno, no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero bueno, se lo pierde, se lo pierde. Bueno, yo gracias por la invitación, vamos a charlar un rato sobre todos estos temas, con la idea de contribuir al esclarecimiento general, ¿no? O por lo menos no contribuir a la confusión general. Bueno, entonces empecemos por el principio y queremos escucharte un poco, Antonio, sobre la historia del peronismo, la idealización del peronismo en la década del 40, 50. Hablemos primero un poco de lo que fue la historia. A ver, yo creo que Perón, cuando estaba Perón militar, ¿no? Uh-huh. Sí. Se percató, diríamos, de la situación catastrófica en la que estaba nuestro pueblo, cuando los colimbas, o sea, venían a hacer ¿cómo se llamaba en aquella época? El servicio militar. El servicio militar. Sí. Y realmente venían en situación calamitosa. Por lo menos es lo que yo escuché, de que el origen, diríamos, de lo que Perón dirá después, yo quería que la gente fuera un poco más feliz. Y creo que a partir de ahí, y en base a su formación militar también, fue estructurando y armando una organización dentro de su ámbito que se llamó el GOU, con el cual después interrumpieron, diríamos, un proceso que se llamó la década infame en el año 1943, pero lo hizo con una serie de militares que
no tenían la idea que tenía él, diríamos. Tenían la idea de los que habían hecho todos los golpes militares hasta ese momento de cambiar un monigote por otro, diríamos. Claro. Y Evita lo dice después, que lo único que tuvo la revolución del 43 fue la proclama, que realmente la hizo Perón. Y Perón, después de la revolución del 43, toma un lugar que para cualquiera que tenga pretensiones, diríamos, de sobresalir, era una locura. Agarrar una Secretaría de Trabajo y Previsión que nadie la conocía, nadie la valoraba y nadie le daba importancia. Y mucho menos en esa situación donde predominaba ¿cómo te puedo decir? No encuentro la palabra para decir la situación en la que estaban los obreros en ese momento, de total abandono por parte del Estado, y los bienes del Estado producidos por el conjunto de los argentinos totalmente en manos de Inglaterra. Y entonces Perón, un poco como hablábamos recién antes de empezar este encuentro, Perón se da cuenta que no puede contar ni con los militares, que lo metieron en cana, no podía contar con el poder económico, porque estaba copado por Inglaterra, y el único poder que podía apoyarlo en un proyecto para lograr un cambio, una transformación social que realmente hacía falta, era el poder del pueblo. Y por eso va a decir más adelante que todo pueblo vale en tanto y en cuanto valen cada uno de sus hombres. Y entonces se dedicó a formar, diríamos, o a transmitir. Él decía, yo hablaba, hablando de la Secretaría de Trabajo y Previsión y de su diálogo con los obreros, yo hablaba con todos. Si venía uno, hablaba con él. Si venían dos, también. Y si venían 10, también. Yo les decía lo que yo pensaba que para la solución de los problemas que teníamos, y escuchaba lo que ellos me decían. Y en ese diálogo, los obreros se dieron cuenta que no era uno de los tantos charlatanes que habían escuchado durante toda su vida, sino que con el Estatuto del Peón, con las jubilaciones, fueron logrando una serie de derechos y de beneficios que cuando el golpe militar lo destituye a Perón, los obreros ya sabían que sin Perón iban a perder todos esos beneficios, entonces sabían lo que tenían que hacer. Y antes de irse él de la Secretaría de Trabajo, pues, había muchos que se querían ir de la Secretaría, y Perón lo único que pidió antes de irse, que pudiera hacer un discurso a los trabajadores. Creo que fueron como 300.000, a donde ahora está el INDEC. El INDEC. Antonio, en lo que vos por ahí nos estás contando, hay una parte fundamental que es el movimiento obrero, los trabajadores y las trabajadoras organizadas. ¿Cuánto había en ese momento de parte de los trabajadores y las trabajadoras en términos de organización real a través de los sindicatos o la bien conocida y nombrada CGT? ¿Cuánto había de eso para poder apoyarse en un Perón que estaba tratando desde la Secretaría de Trabajo, como lo mencionábamos, ¿no? Hacernos un poco la vida un poco más feliz, más pasible, digamos? Mira, lo importante es que había organización. Estaba manejada desde ya por el Partido Socialista, los anarquistas, sí, y el PC, ¿no? Y el PC, sí. Los primeros que tuvieron los sindicatos, digamos. Exactamente. Y él
en conducción política, dice, a veces les hablaba en comunista, dice. En el sentido de que él sabía que eran comunistas y sabía que tenía que trabajar con ellos y quería trabajar con los trabajadores. Y él decía que en el diálogo con ellos yo les concedía el 50% y me quedaba con el otro 50%. Pero yo siempre traté de quedarme con el 50% más importante. Claro. Era un gran estadista y estratega, sí. Era un estratega, eso sí. O sea, nunca hay que olvidar que Perón fue militar. Sí, tal cual. Y por lo tanto, como les decía antes, él sabía muy bien que un traidor vale más que 1000 valientes, como dicen por ahí, ¿no? Entonces... Lo venimos sufriendo a eso, de manera casi cotidiana. Y entonces él sabía muy bien la importancia de la organización. Claro. Y lo que pretendió él, despacito, es ir persuadiendo a todo el que pudiera de un proyecto político que se aceleró por el 17 de octubre, ¿no? Claro. O sea, cuando el sector contrario a su proyecto político en el sector militar lo encarcelaron, y cuando el 10 de octubre dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión, les dijo a los obreros que, un poco lo que quería contar antes, sí, de que los puestos de lucha no se abandonan. O sea, y eso lo sabe solo un militar, ¿no? O sea, exactamente. Porque y esa actitud, diríamos, que ya aprendieron los trabajadores, y ese saber de que sin Perón iban a perder todos los derechos adquiridos, ocasionó lo que el 17 de octubre, que fue el pueblo, desde el 10 de octubre al 17 de octubre se organizaron. En un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo, en aquella época. En aquella época, cuando eran 17 millones nada más. Exactamente. Y no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el objetivo que tenían, que era el regreso de Perón, suplir, diríamos, o solucionar la injusticia que habían cometido metiéndolo en cana, ¿no? Sí. Y a partir de ahí cambia la historia, pero el pueblo cambia la historia. Exactamente. Ese es el valor que tiene esto, y es el valor que hasta que el peronismo no entienda que tenemos que volver a hacer eso, no vamos a cumplir realmente con nuestro proyecto político, ¿no? O sea, es el pueblo el que puede nuevamente hacer una revolución en paz como hizo Perón, pero sí le transmitimos a nuestro pueblo, a nuestros militantes, a nuestros dirigentes y al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. Si no le decimos nada y encima cuando nos toca el gobierno algunos hacen cualquier cosa, es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que eso no se perdió del todo y de manera espontánea está surgiendo. En otras cuestiones, pero está surgiendo. Si hablamos de Punilla, el lugar de Córdoba de los incendios provocados, inclusive por la misma dirigencia y por la policía, etcétera, etcétera, hace poco hubo un episodio que parecería de película, que no se dio mucha difusión, desde luego, pero eso existió. Después, si quieren, les leo la noticia. Empezaron a aparecer carteles en el Valle de Punilla donde aparecía una persona, el iris el ojo, es decir, el iris bien, digamos, focalizado, y una leyenda que te iban es decir, es una empresa norteamericana que quería saber si vos tenías o no en tu ADN algo alienígena. Entonces iban a tomar los datos biométricos.
Bueno, la gente se organizó y en una semana, 2 o 3 días antes de que se haga una manifestación en la plaza, se sacaron todos los carteles. Es decir, que el pueblo se organiza y obtiene resultados. Claro. Esto es pequeñito, imagínese esto replicado en otras cuestiones. Es decir, que la esencia está, el ADN del argentino sigue teniendo esa fuerza. Lo que pasa que hoy por hoy vivimos otra época en cuanto a que hay una tecnología que te comunica con el resto del mundo, que te obnubila en cuanto a un montón de cosas que podés llegar a tener o no, y eso hace que se diluya esto que tenemos acá abajo, este problema que tenemos nosotros los argentinos y que lo tiene toda Latinoamérica, que nos están afanando los recursos y están empobreciendo al pueblo. Pero guay que el pueblo no está dormido del todo. Son pequeñas muestras, pero se van dando en distintas pequeñas cosas. ¿Cuánto tuvo que pasar de ese proceso en donde los trabajadores en aquella época se organizaron para trasladarse? Porque recordemos que en aquel momento no había medio de transporte como los hay hoy. No. Para llegar hasta la Plaza de Mayo, 1 millón de trabajadores y trabajadoras, y pedir que liberen a Perón. Bueno, ¿cuánto fue el fervor desde las bases para que liberen a quien los trabajadores y las trabajadoras veían como un líder natural en términos de conquistas sociales? Mira, yo creo que cuando vos estás convencido de algo, sos capaz de hacer cualquier cosa. Sí. El tema es que realmente estés convencido de algo. Y yo creo que en ese momento, por una tarea, porque la tarea de Perón fue de la siguiente manera, o sea, él formaba a los dirigentes formaban a los delegados iban a su casa y transmitían un determinado valor, una determinada forma de ver y de sentir. Y eso es lo que se expresó en el pueblo, y eso es lo que hoy nos falta, diríamos. Exactamente. Al no haber formación en militantes y dirigentes, eso no se puede transmitir a los delegados, y los delegados no lo pueden transmitir a sus casas, a su familia, y entonces estamos todos huérfanos, ¿me entendés? No hay ideas, no hay convicciones, no hay proyecto político, porque se ha sustituido a los ideales que nos plantea Perón, porque el objetivo, diríamos, que le propone Perón al conjunto del pueblo argentino, a la organización, como decíamos antes, porque Perón toma al pueblo argentino como una sola organización, y para él toda organización tiene 2 elementos esenciales: la organización espiritual, que son las ideas, sobre todo la finalidad, ¿para qué estamos juntos? Y él proponía que todos los integrantes del movimiento nacional peronista tuvieran como finalidad suprema, le puso él, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica, porque sin independencia económica no puede haber justicia social, y con soberanía política. Claro. Además, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, en armonía, no en pelea o en lucha. Dijiste bien, los valores espirituales, que nada tenía que ver con algunas cuitas que tenía con la Iglesia Católica, ¿no? Él hablaba de valores espirituales, que no tiene nada que ver con religión. Exactamente. Exactamente, es así. A ver, era muy profundo eso, muy profundo, porque iba más allá de la religión. Porque el primer objetivo de la justicia social, yo lo encontré esto en uno de los libros del plan de la Escuela Superior Peronista, un esquema de la doctrina peronista, y la primera tarea de la justicia social es elevar la cultura social y política del pueblo. Sin la elevación de la cultura social y política del pueblo, sin que el pueblo sepa de qué se trata, es muy difícil hacer cualquier cosa.
O sea, en cualquier organización, si los integrantes de la organización no saben para qué están ahí, a los 2 días se pelean. Exactamente. ¿O no? O El sea, copia y pega no existe para eso. claro, pero además, si vos estás en una organización, lo primero que tenés que saber y lo primero que tenés que respetar es la finalidad de esa organización. Sí, el objetivo que tiene ese grupo social. Si vos entras en una fábrica de zapatos, lo primero que tenés que saber es que ahí van a fabricar zapatos, no van a fabricar camisetas. Y no podés ir a decir el día siguiente yo quiero fabricar camisetas. Exactamente. Sí. Y los dueños de la fábrica se tienen que encargar de formar a ese obrero nuevo que va a venir a ayudarlo a fabricar zapatos, cómo se fabrican zapatos. Ahora, lo que pasa es que en el peronismo no se enseña a nadie qué es ni la felicidad del pueblo, ni la grandeza de la patria, ni la justicia social, entonces nadie sabe nada. Y cada uno entonces hace lo que se le canta. Y así estamos. Bueno, así estamos, es lo que nos marca la historia en relación a nuestro presente. Comparto, Antonio, lo que expresás, porque no, al menos no lo vemos, no lo sentimos, no es algo que uno pueda observar, que haya una formación hoy en día de dirigentes hacia delegados y hacia la comunidad sobre un proyecto político que verdaderamente busque encuadrar, contener a todos los argentinos y argentinas con un proyecto, ¿no?, que le vuelva creo que lo vamos a marcar siempre, porque claramente uno habla de la felicidad del pueblo. ¿Qué nos encontramos hoy? Que todo lo que planteaba el peronismo en aquellos años, la cultura, la independencia económica, la justicia social, hoy todo se ve apabullado. Se metieron en contra de la cultura, se metieron en contra de la justicia social, se metieron en contra de los jubilados, se metieron en contra de la comunidad organizada. Entonces vos decís, bueno, ¿qué nos pasó? Que llegamos a este punto y claramente uno ahí entiende, no hubo formación, no se siguió un lineamiento en donde uno pueda verdaderamente encauzar esos ideales. Yo creo que ese no hubo formación, si lo vamos a poner en el tiempo, empezó a suceder después de la dictadura. Porque ahí yo creo que empezó a caer todo esto y que no es simplemente porque no nos formamos o no nos olvidamos. Yo creo que se hace adrede porque lo que falta en estos dirigentes que tenemos es la voluntad política de realmente hacer feliz al pueblo, si vamos a utilizar esa palabra, felicidad. Falta la voluntad, no les interesa, entonces no les interesa formar a nadie. Es decir, que las personas se tienen que organizar, el proceso se va a dar al revés y van a empezar a ver qué es lo que les falta, qué es lo que le están escondiendo. Porque si una vez se pudo, más allá de que cambió la época, no puede esto no volver a pasar. Tiene que suceder y mejorar todavía eso esa situación del obrero que realmente se sintió identificado tenía un respaldo, tenía una obra social, tenía un sueldo, podía comprarse una casa. Eso, más allá de que a nivel global el tema de la vivienda está mal en todos lados, pero nosotros podíamos comprar un terrenito. Falta la voluntad. Yo creo que a la justicia social le podríamos llamar también hoy, que se comprende mejor, diríamos, el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, diríamos. Sí. Por solo hecho de ser persona merecemos, o sea, estamos hablando de que el gobierno debería, el Estado debería, la organización nuestra argentina debería facilitarnos al conjunto de los argentinos la posibilidad real de la realización personal, o sea, del ejercicio de los derechos, para o sea, poder tener salud, trabajo, educación, vivienda,
que permita formar primero crecer nosotros bien, educados, no tirados en la calle como veo ahora tanta gente y tantos jóvenes, educados, con un trabajo, con la posibilidad de formar una familia, y así, o sea, eso es lo que Perón llamaba la comunidad organizada, una comunidad que nos permite la realización personal de cada uno, y la realización personal de cada uno contribuya a la realización del conjunto, y lo producido por el conjunto contribuye a la realización de cada uno, o sea, en un ida y vuelta, diríamos. Sí. La comunidad me ayuda a mí, y yo con lo producido por mi trabajo, en vez de, como ahora, se lo lleva el Fondo Monetario Internacional y las grandes corporaciones y los dirigentes que tenemos en el gobierno se roben lo más posible, en el menor tiempo posible, todo eso debería volcarse en beneficio del conjunto del pueblo, en vivienda, en salud, en puentes, en carreteras, en cloaca, en vivienda, etcétera, 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 ¿no? O sea, la justicia social y la independencia económica que planteaba Perón era que lo producido por el conjunto de los argentinos se utilice primero y principalmente en beneficio del conjunto de los argentinos. Ahora, en la historia argentina, hemos olvidado demasiado, y sobre todo últimamente, de que hemos tenido siempre muchos y muy poderosos enemigos, porque Argentina es una tierra de promisión, diríamos acá. Nos han robado, por lo menos en mi concepto, los pocos conocimientos de historia que tengo, yo creo que Inglaterra y después Estados Unidos y ahora las grandes corporaciones financieras internacionales nos han robado todo, y nos han dejado para la subsistencia nada más, excepto en el periodo de Perón y Evita, y por lo menos en mi concepto también durante Néstor y Cristina, por lo menos hubo, aunque no se logró todo lo que uno hubiera deseado, el camino era ese, de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, con independencia económica. Por eso patearon el Fondo Monetario, y realmente lo producido por los argentinos, por lo menos, era un 50 y un 50, como quería Perón, ¿no? O sea, y ahora estamos nuevamente sometidos totalmente al poder financiero internacional, y encima están manejando desde la Casa Rosada, ¿no? desde la presidencia de la Nación. Y ahí le regalan todo, porque claro, no sé si claro. lo robaron. Bueno, pero antes de seguir, nos vamos a ir a una tanda publicitaria, y cuando volvemos vamos a meternos un poco más en el presente. Ya que Antonio ahí lo mencionó un poco a Néstor y a Cristina, tenemos ahí también estos últimos años para hacer algún revisionismo histórico sobre el peronismo y la actualidad. Así que nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, udín, sidra, vino, garrapiñada.
Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Tanto tiempo. Los jueves a las 14 en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, Volvimos. o sea, esta letra marca prácticamente todo lo que vino diciendo Antonio Tal sobre cual. la historia del peronismo, ¿no? Exactamente. Combatiendo al capital y demás. Ahora, ¿cuántos de nuestra época le sumaron una parte más a este tema que todo por ahí la conocen, o la gran mayoría la conoce? Resistimos en los 90, volvimos en el 2003 con Néstor y Cristina, ¿no? La gloriosa JP. Bueno, ahí tenés, ¿no? Lo que marcaba por ahí Antonio desde su perspectiva, que está el peronismo, y vi un poco de eso con Néstor y Cristina, dijo. ¿Qué nos pasó? Que no pudimos, que ya lo mencionamos, pero vamos a repetirlo. ¿Qué nos pasó? Que no pudimos interpelar en términos sociales a la gran mayoría del pueblo para que no nos pase lo que hoy nos está pasando. Y lo que hoy nos está pasando ya nos pasó. Y que No ya nos había olvidemos pasado, de Menem, claro. No nos Bueno, olvidemos. Tuvimos el menemismo, También usó esa P, pero bueno, era M. no tuvimos el era P. menemismo, lo tuvimos a Macri, Bueno. que tomó una deuda que posiblemente nuestros nietos tengan que seguir pagándola. Bueno, ahí diste en el clavo. Yo creo que el Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos que tenemos, y donde de los tres poderes es el más corrupto, porque permite que los otros dos hagan lo que se les cante. No puede ser que un tipo se postule a presidente única y exclusivamente para perdonar las deudas de la familia. Y eso va a seguir así, porque total, las leyes no cambiaron. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede hacer para cambiar las leyes, o para cambiar ese poder judicial corrupto? Sí, Porque sigue siendo corrupto. por ahí a mí me gustaría ir más al hueso. ¿Por qué no pudimos interpelar a la sociedad? ¿Qué fue lo que nos pasó? Yo creo que para contestar a la compañera, y que tenemos que tener en cuenta que tuvimos y tenemos grandes enemigos, Sí, y que el enemigo siempre se preocupó de formar a las élites nuestras para dominarnos. Sí. A los militares los formaron en las escuelas de las Américas, tal cual. y con los franceses y compañía. A los jueces, cada tanto los llevan a Estados Unidos a un plan de formación, etcétera, etcétera. Y además, desde el 83 a la fecha, el enemigo ha cambiado la estrategia. En lugar de los golpes militares, Tal cual. han infiltrado todas nuestras organizaciones, y, por ejemplo, hay una organización que se llama RAP, que se puede ver en internet, y antes ponía el nombre de todos los participantes, en la cual, bancada por la CIA desde ya, Desde luego.
en la cual están el año pasado por lo menos, o antes de esta elección, había 160 legisladores integrantes de todos los partidos políticos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea, nadie habla del enemigo, que no y tiene nadie plan. habla de eso. Y el enemigo tiene plan. Claro que lo tiene. Y Inglaterra lo tiene desde el 1711. La primera consigna era divide y vencerás, para dominar al Imperio Español, que desde México hasta Tierra del Fuego era un solo imperio. Hoy son 20 y pico de naciones. Exactamente. Nosotros éramos las Provincias Unidas de Río de la Plata, somos 24 provincias, ahora pateando cada una para su lado, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo actual y a lo nacional, por lo menos es mi opinión, o sea, yo creo que hubo alimento del cuerpo, esto que decíamos, el ejercicio pleno de los derechos, o sea, por lo menos la intención de facilitar o promover el ejercicio pleno de los derechos, pero nos olvidamos desde el gobierno, desde la dirigencia, desde el movimiento nacional y desde el partido, el alimento del alma. O sea, la formación política, para la cual hay que invertir tanto como para el alimento del cuerpo. Y el enemigo se encargó prolijamente de que no tengamos ni libros, ni profesores, o sea, a ver, en el 56 prohibieron hasta el nombre de Perón. Sí. No solo los libros, o sea, quemaron y desterraron todos los libros. Y los compañeros, los pocos libros que quedaron, fueron los que enterraron. Sí. Y por supuesto, durante la dictadura del 55 al 73, no hubo revistas, pero no hubo la posibilidad de tener libros sobre la doctrina. Sobre la doctrina, claro. sobre el peronismo, o sea. Después, con la dictadura del 76, en Sarandí, en el 77, me parece, o 78, se quemaron millones de libros. Por supuesto, todos del Movimiento Nacional y Popular. Y después cambiaron la estrategia, como les decía, y hubo una infiltración en todos los sectores de la vida nacional. Y ahora prácticamente la gente piensa como ellos. ¿Por qué? Porque se dedicaron a formar a través de los medios masivos de comunicación con la mentalidad que ellos tienen. Nuestro país es una porquería. Tal cual. Acá son todos chorros. Sí. La política no hay que meterse porque es una desgracia, son todos infelices y unos desgraciados. Tal cual. La más importante que ha trabajado para el pueblo, que creo yo que ha sido Cristina, de la que está viva, es una chorra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se han encargado prolijamente de hacer lo que nosotros no hicimos de cara a lo nuestro. O sea, ellos hicieron muy bien su trabajo, tienen todos los medios de comunicación, o casi todos, crean sentido común, y nosotros miramos. Y el resultado de eso es Milei. Una síntesis claramente de lo que nos pasó estos últimos años. La verdad, voy a buscar Sí, esa sí, sí. esa organización. RAP, dijiste que se llama la organización. RAP. Sí, Yo no la había escuchado nunca. Sé, si uno se imagina, la ciudad es un camaleón, se pone distintos trajes, pero no había escuchado nunca la organización. Hay un compañero periodista, se llama Krivitsky, de Formosa. Búsquenlo en YouTube. Krivitsky se llama. Krivitsky. Y él narra, ha hecho un estudio profundo sobre este tema, y tiene creo que tres videos referidos a quién financia a Milei, o quién financió a Milei. Mirá.
Evidentemente, sí, lo financia. Esto es- Escribe en el libreto, está todo en la carpetita que lleva agarradita. Esto sí. es un proyecto clarísimo, Sí, o sea, no, sí. este infeliz no... Lo encontraron al indicado. Claro, pero... Los encontraron, él y el hermano. Pero los que están atrás son Sí, los, sí, sí, los que manejan los hilos, diríamos. sí. Pero bueno, el problema es nuestro, creo yo, por lo menos Sí. del movimiento nacional peronista. El problema es que nosotros no hemos hecho lo que Perón nos dijo que debíamos hacer. Y hablando de la formación, Perón siempre se preocupó. Y mira, yo hice un trabajo desde 2011 hasta el 2023, traté de rescatar lo que fue el plan de formación instrumentado por Perón, a través del cual fue lo que fue, diríamos. O sea, porque vos no podés hacer lo que hizo Perón sin el apoyo del conjunto del pueblo. O sea, y para tener el apoyo del conjunto del pueblo tenés que transmitirle al pueblo tu proyecto político para que te acompañe en la realización, porque si no, ¿cómo te acompaña? O sea, si vos decís, mira, vamos a fabricar esta casa, y le decía a Juan, a Pedro, a Andrés, que no saben nada de nada, vení a ayudarme, tenés que enseñarle, mira, la cosa la tenemos que hacer así, el plano es lo otro, para que te ayude, para que no sea un estorbo, diríamos. Y eso es lo que hizo Perón, primero con las escuelas fábricas, a través, o sea, para sacar de la esclavitud, diríamos, a los chicos y a los obreros que no sabían ni leer ni escribir y que los explotaban en los trabajos. Después, en los sindicatos, una de las primeras cosas que hizo es la formación de las escuelas sindicales. En el año 1951 formó la Escuela Superior Peronista, con 9 materias. En el año 53 formó las escuelas peronistas regionales, una en cada regional de la CGT, en cada una de las provincias, que repetía el programa de la Escuela Superior Peronista, más en cada sindicato, por supuesto, lo específico de cada sindicato. Estaba además la Escuela Superior Sindical en la CGT para la formación de los dirigentes superiores. Y además estaba el Instituto Superior de Cultura Nacional, Juan Domingo Perón se llamaba, que era para la formación de los delegados obreros que iban a las distintas embajadas. ¿Qué funciona de todo eso hoy? Nada. Antonio, te hago una pregunta. ¿Quiénes contribuían a la formulación de los programas de esas escuelas? Porque no creo que Perón solo pudo sentarse y escribir semejante literatura, ¿no? ¿Quiénes contribuían? Tienen que haber sido personas que tenían ya una formación previa más allá de una conciencia, ¿no? Las dos cosas. O sea, si vos tenés un proyecto político, porque además, está bien lo que me preguntás, porque el pueblo hace el 17 de octubre. Sí. Con eso gana las elecciones el 24 de febrero y empieza a gobernar. Para gobernar, él siempre lo hizo a través de planes. Sí. O sea, si vos tenés un plan, podés transmitirlo al pueblo. Un plan es, mira, voy a hacer tal cosa de tal manera, en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Hizo el primer plan quinquenal desde el 47 al 51. Sí. ¿Cómo te puedo decir? A ver, se me fue la idea. Estaba tratando de expresar... vos me decías cómo hizo. Claro, no, ¿quiénes sí, ayudaron pero a formular? No, claro, de la misma manera, la misma manera que él se acercó a los obreros y le transmitió lo que él quería hacer y lo acompañaron en ese proyecto político, hubo intelectuales, hubo políticos, hubo muchos socialistas, muchos radicales, muchos... Desde luego, socialistas hubo, sí. Muchos también
Que vieron la comunistas, posibilidad entre ellos, de realizar un proyecto que tenían en manos y que no le podían dar forma. Y lo acompañaron a Perón, o sea, entre ellos William Cook, por ejemplo, que venía del PC. Porque cuando uno, como yo te decía antes, cuando uno trabaja para el conjunto del pueblo, como trató de trabajar Perón y Evita siempre, o sea, lo que ellos llamaban el pueblo, sí. O sea, los argentinos todos, sí. Todos somos pocos. Claro, sí. Todos somos pocos. Y cuando uno trabaja para sí mismo, para un grupito, como lamentablemente hoy hacen casi todos, sí. Si no la trabajás para él o para el dirigente, te patean. Y lo que estamos sufriendo es esa falta de conciencia nacional, en el sentido de trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y se trabaja para mí o para un grupito o para un sector. O sea, se sustituyen los ideales, en ese caso, por los intereses, y ahí embarramos todo, ¿no? Mencionaste no solo a la RAP, sino también a la escuela de los Estados Unidos. La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, en donde mencionabas, bueno, se hacen esos viajes donde recorres por ahí distintas instituciones. Recuerdo que del sindicalismo me mandaron. Ah, mira. se ve que el chip no me entró porque José, me mandaron. ¿Fuiste a la sede de Brasil? No. ¿A dónde fuiste? Discutí, creo que a todos los lugares que me llevaron discutí, y ninguno me podía responder preguntas que le hacían sobre por ahí Malvinas, sobre por qué Estados Unidos está todavía en Costa Rica y no dejan que sea un país libre. Bueno, en muchas de esas situaciones, claramente quien nos llevaba tenía que intervenir y había un enojo por mis preguntas. No te llevaron más, seguro. No, es más, recuerdo que cuando terminamos, porque es más, hablé con gente de la ONU y demás, viste que todo era un lineamiento, y yo cuestionaba en mi forma, como debería, sí, de cuestionar. Expresó el último día este buen hombre que nos había llevado, dijo, la verdad este es el peor curso que traje en mi vida. No sé por qué habrá sido. Por tu grandísima culpa. Pero me interesa saber cuál es la posición de una de las potencias del mundo en relación a Malvinas, que claramente son territorio argentino. Exactamente. Y bueno, como tantas otras cosas que uno a veces se cuestiona y se pregunta. Yo creo que no deberían tener que ir un sindicato a la escuela de las Américas. Y van todos los años. Y además contribuyen a las escuelas de las Américas. Claro, contribuyen. ¿Te das cuenta? Sí, contribuyen. Te das cuenta, ¿no? No, por eso, ahora, con todo lo que... Yo no sabía eso. Pero... Con todo lo que estás mencionando... Mirá lo que nos enteramos. No, es que con todo lo que estás mencionando, sigo yo tejiendo en mi cabeza un montón de situaciones. Porque cuando uno habla a veces de ¿por qué nos pasan ciertas cosas? Y si empezás a hilar fino, te das cuenta. El resumen es que lamentablemente se le da muy poca importancia a la formación y a la cultura política que deberíamos, y el peronismo tiene para... yo te decía que trabajé muchos años para rescatar el plan de la Escuela Superior Peronista, y en la página web escuelasuperiorperonista.com los compañeros pueden encontrar todo lo relativo a lo que fue el plan de formación que instrumentó Perón. Y ahora también voy a ir sacando despacito una colección sobre el sindicalismo de Perón y Evita, porque además de las escuelas, que había una revista que se llamó Mundo Peronista, que salía cada 15 días con indicaciones para las unidades básicas, para los sindicatos, para todas las organizaciones del Movimiento Nacional Peronista, que en ese momento estaba constituido por el Partido Peronista Femenino, por el Partido Peronista Masculino y por la Confederación General de Trabajo. Y todas las organizaciones correspondientes a esos tres ámbitos recibían la revista Mundo Peronista,
que salió desde julio del 51 hasta la fusiladora. Y hubo 93 números. Y a medida que yo iba encontrando textos sobre el sindicalismo, lo iba escaneando. Y cuando terminé en diciembre del año pasado la publicación en Editorial Fabro de todos los libros de la Escuela Superior Peronista, me puse este año a ordenar lo que había escaneado sobre el sindicalismo, y salieron 5 libros sobre el pensamiento, o sea, le puse como título a la colección el sindicalismo de Perón y Evita, porque son solo textos de Perón y Evita relacionados al sindicalismo. Y se ha publicado recién el primero, que es, yo tomé los títulos de una frase de Perón del 17 de octubre: trabajadores, únanse, Claro. sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan se desarrollará en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. O sea, esa frase la metí en los 5 libros. Pero sí, sin formación no va a haber liberación. ¿Cuánta aceptación hay de las organizaciones sindicales a llevar adelante, ¿no?, esto de la Escuela Superior Peronista? Pues me decís, che, había 9 materias, había la CGT estaba incluida, tenía diferentes escuelas en las diferentes regionales, y hoy no hay nada. Hoy en día, ¿cabe la posibilidad de avanzar? No hay interés, no hay el más mínimo interés. Pero es por lo siguiente. Perón, en el capítulo 2 de Conducción Política, plantea que para poder, en toda organización, tenés que reemplazar las opiniones personales por la finalidad de la organización. O sea, si vos vas a una fábrica de zapatos, tenés que saber que ahí vas a fabricar zapatos. Y si vos tenés otra opinión sobre la forma y manera de fabricar esos zapatos, y además si estás capacitado para eso, tenés que contribuir de buenas maneras a perfeccionar y a contribuir al perfeccionamiento de esa finalidad. Ahora, no podés traer otra finalidad. Entonces, él plantea: tenemos que reemplazar las opiniones personales o de grupos por una doctrina, una causa, un ideal, una finalidad nacional, que es esta que yo planteamos como definición de la doctrina peronista. O sea, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Tenemos que saber de qué se trata todo esto, por supuesto, pero tiene una finalidad. Entonces, lo que pasa es que esto está totalmente olvidado, y en vez de tener todos la misma finalidad y trabajar todos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, si querés trabajar todos para que todos tengamos la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde, y que lo producido por todo eso venga en beneficio del conjunto de los argentinos y no se lo lleven estos hijos de su madre, entonces cada uno hace lo que se le canta. Antonio, tenemos que formar de nuevo la Escuela Superior Peronista. Y si no les gusta eso, hay que hacer otra. Bueno, sí. Pero hay que tener una finalidad compartida y nacional, no de que cada uno hace lo que se le da la gana. El resultado de que cada uno hace lo que se le da la gana es lo que hoy vivimos. Porque sin unidad, perdón, decías, si no hay unidad en la finalidad, si en una fábrica de zapatos, 10 en la que trabajan 10 tipos, 8 no quieren trabajar o quieren hacer otra cosa, deja de ser una fábrica de zapatos. Y lo mismo pasa con el movimiento nacional peronista. Cada uno hace lo que se le da la gana, entonces deja de ser peronismo, no cumple su finalidad. Bien, Juana, estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si te quedó algo ahí para despedirte.
Yo me anoto en la escuelita. Grande. Así que me anoto en la escuelita porque hay que bucear en esa doctrina que le dio tanto poder al trabajador, al obrero, al pueblo. Y nada, agradecerle a Antonio por todo lo que nos ha dejado en esta mesa, y espero que a los compañeros que nos están escuchando les haya servido también. Mira, para sumar a eso, nos han mandado mensajes de Entre Ríos, de Rosario, de Formosa, compañeros de diferentes instituciones acá en la capital federal, Beta, Bernabó, Richetto, que están escuchando. Todos van a ir a la escuelita, así que ya sabes. Así que, Antonio, queremos agradecerte claramente, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, te invitamos para otro eventual programa y seguir con la doctrina peronista, así que estamos eternamente agradecidos por las enseñanzas que nos has dejado ahí con algunas cositas. No, por favor, yo siempre dispuesto para vos o para los compañeros que nos han escuchado, si puedo colaborar en el tema de formación, con muchísimo gusto, que es lo que más nos falta, lamentablemente. Bueno, para cerrar, no se olviden, compañeros y compañeras, el próximo lunes por Radio Caput, nuevamente Columna Vertebral, y los días más felices fueron y son y serán peronistas. Un abrazo para todos, compañeros y compañeras. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente.